Bienvenidos a mi canal. Durante una mañanera que ya venía cargada de tensión por los recientes ataques mediáticos y el avance de la agenda presidencial, el periodista Vicente Serrano encendió los ánimos al tomar el micrófono y lanzar una serie de declaraciones explosivas que sacudieron al poder y a la prensa tradicional. Su participación, como es costumbre, no fue una simple intervención, fue una denuncia con nombre y apellido, y una crítica frontal al sistema que, según él, sigue operando con las viejas mañas del pasado. Pero entre los temas que tocó, uno de los más fuertes y sensibles fue la crisis migratoria, tanto en México como en la frontera con Estados Unidos. Los migrantes son carne de cañón para los políticos hipócritas. Vicente Serrano, de origen mexicano y radicado en Estados Unidos, conocedor de la comunidad migrante de primera mano, se lanzó contra lo que calificó como la doble moral de ciertos sectores políticos y mediáticos, que usan la migración como discurso, pero ignoran el sufrimiento humano detrás del fenómeno. Muchos de esos políticos que hoy critican las caravanas o se llenan la boca hablando de invasión migrante, son los mismos que callaron cuando gobiernos anteriores entregaban a migrantes al crimen organizado o los desaparecían en el desierto, dijo con voz firme frente a las cámaras. Escuchar esto. Vamos para acá. Presidenta, buenos días. Vicente Buenos Serrano, días. conductor de Sin Censura. Presidenta, hace unos días estuvo Pablo Gómez en torno a este debate de la reforma electoral y hablaba de un foro para que también la comunidad migrante esté participando. ¿Se podría considerar la posibilidad de que sea insuficiente solamente un foro, Presidenta, entendiendo que hay paisanos a lo largo y ancho de Estados Unidos y que hay gran interés en la vida pública, electoral y política de México? Y no me quedó claro si el foro sería virtual, a distancia, o sería en Estados Unidos. ¿Podría darnos información sobre eso, Presidenta? A ver si nos pasan, no recuerdo exactamente si, porque estaban en la decisión si era en el consulado o si era también virtual o si las dos al mismo tiempo, pero en efecto se puede considerar ampliar quizá una sesión virtual para que se conecten de distintos lugares de Estados Unidos, principalmente, aunque no solo, y que desde allí se pudiera participar. Y entendiendo que el pueblo está listo para votar ahora incluso por sus jueces y juezas, ministros, ministras, magistradas, magistrados. Presidenta, en el tema de los consulados, usted tiene ese derecho por ser la presidenta de nombrar hacer ciertos nombramientos que se tienen que aprobar en el Senado. Hay otros nombramientos que no tienen que pasar por el Senado. ¿Usted no consideraría la posibilidad de que se pueda tomar tal o cual consulado para que sea la comunidad migrante la que vote por su cónsul? ¿No podría abrirse esa posibilidad histórica, Presidenta, para que la comunidad en Estados Unidos vote? No sé si en cuántos, pero la posibilidad de que se vote por su representante en el exterior. Habría que verlo. Quizá lo que podríamos abrir en principio pues son propuestas, ¿verdad? Que se tome en cuenta la opinión de nuestros paisanos allá. Si hay una persona que conoce bien el tema, que está preparada y que evidentemente pues ha vivido allá y conoce las condiciones, por supuesto que se puede tomar en cuenta. Tiene que tener, a ver si tú debes saber, José Alfonso, creo que un representante diplomático solo puede tener una nacionalidad, ¿es así? ¿Que es la mexicana o puede tener las dos? A ver si me ayudas a contestar esa. Estoy casi segura que no pueden tener la doble nacionalidad. Tienen que ser solamente mexicanos, tendrían que renunciar a la nacionalidad de Estados Unidos si es que la tuvieran. Pero vamos a averiguar exactamente y vemos de qué manera pueden ayudar a proponer cónsules para que puedan desarrollar su trabajo. ¿Usted lo ve con buenos ojos? Sí, pues tiene que cumplirse ciertas características, pero sí puede ser.
que se proponga. Ya sobre este tema de los migrantes, de los paisanos y paisanas que están bajo asedio, bajo la cacería, ¿ya le han dado un número, Presidenta, disculpe que insista en esto, de casos de presuntas violaciones de derechos humanos de nuestros paisanos en lo que va de esta cacería? Porque se ha admitido que sí hay casos, pero no han dado claridad, Presidenta, todavía de cuántos. Y se lo pregunto, perdón, sí, porque está tomando un nivel preocupante la violencia con la que están arrestando a nuestros paisanos. Yo le mencionaba el caso de un paisano que fue asesinado o muerto a balazos por parte de las autoridades que buscaban detenerlo. Y hay fotografías que están circulando en redes sociales de la misma comunidad de estos agentes que apuntan sus armas a la hora de llegar a las comunidades. ¿Qué es lo que le dicen? ¿De qué tamaño está la situación, Presidenta? Ahora ya también en Chicago, en donde se están dando casos también de una comunidad cansada y que se levanta con la actitud de las autoridades de o están de nuestro lado o están en nuestra contra, y eso es, creo que, preocupante y peligroso, Presidenta. ¿Qué le han informado? A ver si nos puede mandar, Roberto, el número de denuncias. Recuerden que cuando hay una violación o una presunta violación a los derechos humanos, quien tiene que solicitar el juicio es la víctima. Y en todos los casos se les acompaña con abogados. A ver si nos pueden decir en cuántos casos de los 1,086 detenidos que hay, o incluso con la familia del compatriota que murió allá, producto de la violencia, porque ellos estaban decidiendo presentar un juicio y se les va a acompañar. A ver si nos dan cuántos casos de violaciones a derechos humanos se tienen detectadas y en cuántas de esos nos han pedido apoyo para las denuncias. ¿Ha visto estas imágenes de las autoridades? Sí, las apuntando? he visto, terribles, la verdad. Nosotros hemos enviado varias notas diplomáticas y seguimos insistiendo con el gobierno de los Estados Unidos y apoyando a nuestros paisanos allá. Pero sí le han mencionado que la situación está de tal magnitud particularmente que podría en salirse algunas de control. zonas. En algunas zonas sí consideramos que son situaciones muy delicadas. Y se ha hablado con las autoridades de Estados Unidos y se apoya a nuestros paisanos allá. Presidenta, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y conversábamos de esto que es extraño y no, extraño para muchos, pero que tiene una explicación para nosotros, los que le hemos expuesto aquí, las campañas en medios tradicionales y en columnas y estaciones de radio y televisión. No va de la mano la percepción de la gente en términos de seguridad o inseguridad con los grandes avances que se anunciaron ayer. Pareciera que avanza y tiene éxito esto de estar repitiendo una y otra vez mentiras y tergiversando la información. De hecho, una de las cosas que ayer aclaraba el secretario, o nos aclaraba el secretario, es que nunca le han solicitado de una lista como la que mencionaban de Marco Rubio, de políticos presuntamente vinculados al crimen organizado. ¿Podría ayudarme con su opinión, su reflexión acerca de estas campañas que podrían estar teniendo impacto en la sociedad, estas campañas de mentiras? Por esto que le estoy mencionando, el INEGI habla de una percepción que, a pesar de que es pequeña, incrementa una percepción de inseguridad y no va de la mano con este avance, esta reducción del 30 y tantos % de homicidios dolosos, Presidenta. La percepción tiene que ver con muchas aristas, muchos temas. Lo primero que nosotros tenemos que estar seguros es que la población no dice que se siente insegura o por qué dice que se siente más insegura o menos insegura. Si es porque han aumentado algunos delitos o no. Eso es lo primero que nosotros como autoridad tenemos que garantizar.
En efecto, se han reducido muchísimo, o hemos reducido muchísimo los homicidios dolosos, pero en algunos casos, como lo hemos venido presentando, y por eso la estrategia contra la extorsión, ha aumentado la extorsión. Y no lo vemos en las denuncias que se ponen, sino en la encuesta de victimización que da el INEGI. Y por eso nosotros pues estamos planteando toda esta campaña, el cambio a las leyes para poder atender la extorsión. Entonces, lo primero tenemos que nosotros asegurarnos de que en efecto tiene que ver con campañas y no con algún delito que esté aumentando en cierta zona. Eso es lo primero, la garantía de eso, porque como autoridad pues tenemos siempre que trabajar en ese marco. Ese es, digamos, un tema, y en particular en algunas zonas del país sabemos que particularmente relacionado con extorsión telefónica, que no necesariamente lleva a un fraude, a pagar dinero, sino sencillamente con el miedo que genera una extorsión telefónica, puede generarse esta circunstancia. No en todo el país, pero en algunos estados está esta situación. ¿Qué otro problema hay? Los medios que permanentemente engrandecen, o muchos medios que permanentemente engrandecen los temas de violencia, la nota roja, como se dice. Eso a veces lo hacen sencillamente por comunicar, pero en la mayoría de los casos para generar un ambiente de que hay mucha inseguridad en el país. Entonces, sí tiene que ver también con el tipo de comunicación que establecen los medios tradicionales, en particular en algunos canales. Muchos de esos que firmaron aquel pacto de silencio en tiempos de Calderón. Muchos de ellos que firmaron el pacto de silencio. Y que su interés no es informar a la población pues de que hubo un delito, que hubo un problema, sino generar un ambiente de que hay inseguridad en el país. Y si hay personas que están viendo la televisión de manera permanente, pues ocurre eso. Ahora tenemos las redes y las noticias falsas que se generan en las redes. Entonces hay que estar evidentemente informando desde aquí, y en particular en las redes sociales, que hay incluso quien paga para generar un ambiente pues que no corresponde con la realidad. Y hemos mencionado aquí en el detector de mentiras muchísimas de estas comunicaciones que se dan pues de mala fe. De todas maneras, nosotros tenemos que seguir trabajando, y la gente pues reconoce, porque aunque haya en algunos lugares algún tipo de delito que genere una circunstancia particular de inseguridad en las personas o de percepción de inseguridad, de todas maneras la gente reconoce que hemos avanzado, y si no, pues no estaríamos en las encuestas como estamos. ¿Qué mensaje le envía a la gente? Que vamos a trabajar todos los días, independientemente de las campañas, independientemente de lo que salga en las redes, nosotros trabajar y escuchar a la gente para seguir brindando paz y seguridad. Y yo estoy segura que el nuevo Poder Judicial nos va a ayudar mucho. Presidenta, y esto último por alusiones personales. Publicó hace unos días en el periódico Reforma Sergio Aguayo. Sí, mira, ve. Para ser designado embajador o cónsul, artículo 20 de la Ley de Servicio Exterior General, se requiere ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad. Pues que se hable de este tema en torno a la reforma electoral, ¿le parece?